¿Qué tal, chicos? Esperando que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar, o vamos a continuar, mejor dicho, con la parte número 2 de la unidad que vimos en las clases anteriores, ¿cierto? Esta unidad denominada Viviendo la Adolescencia, pero dividida en tres grandes procesos, en lo que es la fecundación, el embarazo y el rol de ser padres. Antes de empezar, ¿cierto?, los procesos como tal, es importante recordar que existen dos tipos de células sexuales: el espermatozoide, que tiene que ver con la célula sexual masculina, y el cigoto, que tiene que ver con la célula sexual femenina. Ahora, comenzamos, ¿cierto?, con el proceso de fecundación. Primero es importante tener en cuenta qué es la fecundación. La fecundación es el proceso mediante el cual el espermatozoide se fusiona, ¿cierto?, con el ovocito, dando origen a una célula denominada cigoto. ¿Cómo ocurre este proceso, ya? Una vez que ocurre el acto sexual, o sea, ¿qué quiere decir? Que el pene se introduce en la vagina, se provoca lo que es la eyaculación, o sea, la expulsión de los espermatozoides. Estos espermatozoides, ¿cierto?, entran al aparato reproductor femenino, ¿cierto?, y llegan hacia el ovocito. Lo particular es que siempre es un espermatozoide, en los casos regulares, ¿cierto?, que se va a unir con un ovocito. Ahora, ¿dónde ocurre la fecundación? La fecundación ocurre a nivel de oviductos, antiguamente llamada como trompas de falopio. Ahora, ¿qué ocurre? Se produce la fecundación en donde se va a unir el espermatozoide con el ovocito y van a formar lo que es el cigoto, ¿ya? Luego sigue esta división hasta formar el embrión. Una vez que se forma, ¿cierto?, el embrión, se provoca un proceso en donde, cuando ya está en el útero, se provoca un proceso denominado implantación. ¿Qué es la implantación? Es cuando el embrión se une a las paredes del útero, ¿ya? Ahora, una vez que ocurre esto, ¿cierto?, se van a formar lo que son los anexos embrionarios. ¿Qué son los anexos embrionarios? Son aquellas estructuras, ¿cierto?, que participan en la protección en este caso, embrión, ¿ya? Ahora, existen tres: el cordón umbilical, la placenta y el líquido amniótico, ¿ya? Bueno, se refleja el útero porque es ahí en el fondo donde se va a guardar el feto. Ahora, comenzamos con lo que es el líquido amniótico, o también el amnios, que el amnio es la bolsa y el líquido amniótico es lo que contiene esta bolsa. Lo particular de esto es que es aquí donde se encuentra el feto y que el líquido permite el movimiento de este. Por otro lado, tenemos lo que es el cordón umbilical. El cordón umbilical, ¿cierto?, es este comunicador con la placenta, ¿ya?, en donde permite el traspaso, ¿cierto?, o el transporte de nutrientes y además los desechos, ¿cierto?, de la madre. Por otro lado, tenemos lo que es la placenta, que ya la habíamos nombrado, pero la placenta es la comunicación directa del feto, ¿cierto?, con la madre. Lo particular de la placenta, o lo importante de la placenta, es que es una barrera protectora, ¿cierto?, que impide el ingreso de diferentes microorganismos, además de participar, ¿cierto?, en el proceso de nutrición y todo, debido a la conexión que tiene con el cordón umbilical, ¿ya? Ahora, el embarazo. ¿Cuáles son las etapas del embarazo? Existen diversas formas de dividir el embarazo, ¿cierto? Para nuestro caso lo vamos a clasificar por trimestre: primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. ¿En qué consiste el primer trimestre? Dice, en particular, es que al finalizar el mes, el embrión mide alrededor de 1 centímetro, ¿ya? Recordar. Su corazón late, se comienza a formar lo que son los brazos, las piernas, y se desarrolla además, lo particular de esto, la mayoría de los órganos y sistemas. Con ello, un aspecto muy importante es el sistema nervioso. Por otro lado, al finalizar ya el segundo mes, lo que ocurre acá es que el embrión ya aumenta de tamaño, mide alrededor de 3 centímetros. A las 10 semanas el embrión ya deja de llamarse embrión como tal y se comienza a denominar feto, ¿ya? Después del tercer mes, como lo indicamos acá, ¿cierto? ¿Qué ocurre acá? Ya mide alrededor de unos 11 centímetros y incluso muchas veces se puede definir el sexo del feto, ¿ya? Depende si él se muestra o no, como se dice de alguna manera. Por otro lado, el segundo semestre, lo particular del segundo semestre es que acá es donde van a madurar el sistema circulatorio y el nervioso, aspecto muy importante. Aumenta mucho la cantidad de movimientos, ¿ya? Eh, percibiendo así la madre muchas veces los movimientos del embrión o del feto, que ya se denominaba feto. Ya, al finalizar el tercer mes, el feto ya mide alrededor de 35 centímetros.
Ya, y por último tenemos el tercer trimestre, que es donde se produce la maduración del sistema respiratorio, ¿ya? Durante esta etapa, el feto crece hasta alrededor de unos 50 centímetros aproximadamente, ¿ya? Aumenta de peso rápidamente, eso es sumamente importante. Abre los ojos, escucha sonidos, se mueve cada día más, ¿ya? Preparando, ¿cierto? Cambiando la postura para lo que viene a continuación, que es el parto. El parto se divide en tres grandes procesos, ¿ya? En dilatación, en expulsión y en alumbramiento. ¿En qué consiste la dilatación? Lo que ocurre acá es que las paredes del útero, ¿cierto?, comienzan a contraerse, lo que provoca el aumento del diámetro del cuello del útero, que puede alcanzar incluso alrededor de 10 centímetros. Los músculos de la vagina, por su parte, ¿cierto?, se relajan y se dilatan, y es en esta etapa primordial en donde se rompe, en definitiva, el saco amniótico y sale el líquido hacia el exterior. Posteriormente viene lo que es la expulsión, ¿ya? O también como tal el nacimiento. ¿Ya? ¿Esto por qué ocurre? Porque debido a las contracciones, ¿cierto? El feto se comienza a expulsar hacia el exterior a través de la vagina, ¿cierto? Proceso que incluso puede demorar entre 30 minutos hasta una hora dentro de un rango normal. Cuando el bebé comienza a respirar, se puede cortar en definitiva el cordón umbilical, ¿cierto? Y después la cicatriz que queda del cordón es lo que como conocemos lo que es nuestro ombligo. Y finalmente el alumbramiento, que es cuando las contracciones uterinas continúan después del nacimiento, ¿cierto? Hasta expulsar el importante anexo embrionario, lo que es la placenta, ¿ya? La etapa de alumbramiento dura aproximadamente entre 5 a 30 minutos de acuerdo como al aspecto, en rangos normales. Ahora, les voy a dejar igual un material complementario que visualiza en definitiva cómo ocurre el parto, explicando, ¿cierto?, estas tres etapas. Ahora, para finalizar este contenido, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de lo que es la maternidad y paternidad responsable. ¿En qué consiste esto? En el aspecto que tienen los padres, ¿cierto? Tanto la mamá como el papá en el proceso de división de roles. Es importante, ¿cierto?, que cada uno cumpla sus roles, que se divida las tareas y que de esta manera se tome de una forma muy responsable la obligación que viene ahora, el hecho de cuidar a un hijo y de hacerlo con mucho amor, ¿cierto? Y con toda la dedicación del mundo. Bueno, eso es lo último de esta unidad, esperando que le haya quedado claro, ¿cierto? Y lo invito a realizar la actividad de aprendizaje y, por supuesto, como se los mencioné, a revisar el material complementario. Nos vemos en una próxima ocasión.